que la riqueza es cuestión de suerte, de conocer a las personas adecuadas o de encontrar el momento apropiado. Esperan un milagro económico o una transformación en su entorno que resuelva todo. Mientras siguen esperando, sus vidas continúan atrapadas en la falta, sometidas a factores que nunca controlan. Yo, Brian Tracy, he llegado a la conclusión de que no es la suerte lo que conduce a la prosperidad, sino la perseverancia. El dinero se desplaza de manera natural hacia donde existe orden, claridad en los objetivos, perseverancia en la acción y una actitud próspera. No es necesario que el mundo se transforme. Usted debe transformarse adoptando los comportamientos adecuados y cultivando la voluntad para emplear su tiempo y sus talentos de forma sabia. Cuando lo haga, descubrirá que el dinero comienza a seguirlo a usted y no al contrario, pues la abundancia es el resultado inevitable de la maestría. Y esa excelencia no se alcanza de la noche a la mañana, se construye mediante la práctica constante de lo correcto. La ecuación es clara, pero demanda compromiso serio. Si usted actúa de este modo, la prosperidad llegará, pues no existe fuerza más determinante que la aplicación de la disciplina sobre su tiempo, su trabajo y su integridad, y al ponerla en práctica se dará cuenta de que la abundancia nunca fue un enigma, sino el espejo de lo que usted decidió ser. La riqueza no es un acertijo ni un derecho exclusivo de alguno, es la consecuencia directa de su nivel de organización, de la firmeza que mantiene y de las elecciones que realiza cada jornada. Muchos hombres están seguros de que la fortuna se debe al azar o a factores ajenos a su voluntad, pero esa idea es la primera barrera que los mantiene prisioneros de la limitación. La realidad es más sencilla y poderosa. La riqueza se dirige hacia quienes generan valor, hacia aquellos que honran su palabra, hacia los que forjan hábitos inquebrantables de autocontrol y disciplina. Cuando usted se vuelve una persona confiable, eficiente y ordenada, el dinero empieza a buscarlo a usted, porque el mundo siempre recompensa a quien soluciona problemas con calidad superior. Reflexiones sobre esto. Cada día tiene la opción de invertir su tiempo de dos formas, malgastándolo en tareas que no rinden frutos o utilizándolo en actos que siembran beneficios futuros. El hombre común se distrae, procrastina, gasta sus ingresos sin considerar el futuro, y habla más de lo que hace para luego sorprenderse al final del mes cuando ha derrochado su dinero. Por el contrario, el hombre con autodominio y disciplina sabe que el dinero no se persigue, se atrae, lo atrae al madrugar, al planificar, al cumplir sus compromisos, al prepararse, al esforzarse por superar lo esperado. Esos comportamientos lo transforman en alguien distinto, en un individuo que los demás aprecian y a quien las posibilidades comienzan a encontrar. La clave está en entender que el dinero no obedece a las intenciones sino a las acciones. No importa cuánto diga que anhela crecer, si cada día sus actos lo desmienten. Puede repetir afirmaciones, puede soñar con opulencia, puede idear 1000 proyectos, pero si no convierte esas aspiraciones en acción cotidiana, nada se modificará. La riqueza solo llega a quienes demuestran con hechos que están listos para administrarla, y la mejor evidencia de preparación no está en lo que dice que hará con ella, sino en cómo gestiona lo que ya posee. Si no es capaz de administrar 100, nunca podrá con 1000. Si no puede hacer crecer una pequeña suma, jamás multiplicará una grande. La disciplina es el puente entre sus metas y sus conquistas. Muchos creen que necesitan ganar más para comenzar a guardar, pero ese razonamiento es un autoengaño. El ahorro no depende de sus ingresos, depende de su manejo. La verdadera prosperidad no la edifica quien más recibe, sino quien mejor gestiona lo que obtiene. Cada peso es un soldado. Puede enviarlo a batallar por usted o permitir que se pierda en el caos. Cuando elige invertir en vez de derrochar, cuando se obliga a reservar, aunque sea una porción mínima, está enviando un mensaje contundente a su psique y al cosmos. Soy responsable, estoy preparado para más, y esa señal abre la puerta a nuevas oportunidades. El dinero obedece a la dirección del orden. Por ello, si hoy sus recursos son escasos, no se cuestione cuánto requiere, pregúntese en qué comportamiento está fallando. Gasta en lo superfluo. Pierde horas en diversión, desperdicia tiempo en distracciones, evita las obligaciones que podrían llevarlo a su libertad económica, porque el capital no se esfuma, simplemente se aleja de quienes lo rechazan con su conducta y del mismo modo se acerca a quienes lo atraen con su método. Si usted comienza a vivir con propósito, con determinación y con claridad, descubrirá algo asombroso. La prosperidad llegará porque su existencia entera se habrá transformado en un imán para la abundancia. El dinero siempre se mueve hacia el orden y huye del desorden. Esta es una de las leyes más evidentes de la vida. Un hombre que no domina su agenda, que no estructura su jornada, que gasta lo que no tiene y que improvisa cada choice, está declarando con sus actos que no está preparado para la abundancia y el dinero responde alejándose. En cambio,
El hombre que hace de la disciplina un modo de vida, que cuida sus recursos, que valora su tiempo, que cumple sus objetivos, está enviando una señal clara: puedo manejar más. Y el dinero inevitablemente inicia su búsqueda, porque la riqueza requiere un lugar seguro donde crecer, y ese lugar no es la suerte, son los hábitos. Piensen cómo muchos hombres malgastan años esperando el instante decisivo, la coyuntura ideal, el contacto correcto, el golpe de fortuna que lo solucionará todo. Mientras su tiempo se va, sus obligaciones aumentan, sus promesas se acumulan, y lo que nunca perciben es que la oportunidad no surge de la nada, se construye con rigor diario. La riqueza no llega a quienes aguardan, llega a quienes ya se están moviendo, a quienes cada día ejecutan algo tangible para progresar, aunque sea modesto, a quienes en lugar de perder horas dando explicaciones, toman el mando de lo que sí pueden controlar. La acción constante es el verdadero imán de la prosperidad. Lo extraordinario es que usted no requiere circunstancias perfectas para comenzar. Puede iniciar hoy con lo que tiene, desde donde está. Si gana poco, administre con mayor eficacia. Si dispone de tiempo limitado, organícelo con más precisión. Si aún no sabe lo suficiente, empiece a instruirse con lo que tiene a su alcance. La disciplina transforma lo escaso en abundante, lo desorganizado en eficiente, lo frágil en fuerte. Y esa metamorfosis no se logra con discursos, se logra con actos. Cada vez que elige ahorrar en vez de gastar, trabajar en lugar de postergar, aprender en vez de entretenerse, está edificando los pilares de su fortuna. Esos cimientos no son visibles al principio, pero sostendrán su triunfo cuando llegue. El dinero es una consecuencia inexorable de la persistencia. No llega a quienes lo anhelan con desesperación, llega a quienes lo merecen por su forma de vivir. Por eso, la pregunta no es ¿cuándo llegará el dinero?, sino viviendo como alguien que merece abundancia. Si la respuesta es negativa, entonces es momento de cambiar, no con palabras, no con justificaciones, sino con disciplina aplicada ahora mismo. Porque el dinero no comprende de intenciones, comprende de evidencias. Y la prueba más sólida que puede ofrecer es un estilo de vida alineado con la prosperidad, ordenado, concentrado, productivo. La riqueza no es un accidente ni un milagro, es el reflejo de miles de elecciones diminutas que se acumulan en silencio. Cada peso ahorrado, cada hora invertida en crecer, cada tarea cumplida aunque nadie la vea, lo acerca un poco más. Y un día, sin darse cuenta, descubrirá que el dinero fluye con naturalidad, que ya no debe perseguirlo, porque usted se transformó en alguien diferente, en una persona disciplinada, en un individuo que vive en un nivel donde la abundancia no es una excepción sino la norma. Esa es la diferencia entre el hombre común y el hombre que prospera. El primero espera, el segundo ejecuta. El dinero es un espejo que devuelve su carácter. No se trata solo de cuánto gana, sino de cómo vive con lo que obtiene. Un hombre sin control puede recibir grandes sumas y aún así terminar en la quiebra, porque sus costumbres lo arrastran de vuelta a la carencia. En cambio, un hombre disciplinado puede comenzar con poco y multiplicarlo, porque su mentalidad y sus actos convierten cada recurso en una semilla. Por eso afirmo que la prosperidad no depende de la cantidad inicial, depende del patrón que mantiene cada día. Si el patrón es desorden, el resultado es pobreza. Si el patrón es disciplina, el resultado es abundancia. Muchos hombres cometen el error de creer que el dinero resolverá sus dificultades, cuando la verdad es que solo las intensifica. Si usted tiene malos hábitos y repentinamente gana más, sus malas decisiones se volverán más grandes y costosas. Pero si ya vive con método, con ahorro, con inversión inteligente, cada ingreso adicional lo fortalece. El dinero no transforma a la persona, solo revela lo que ya es. Y esa es la razón por la que la disciplina debe llegar antes que la abundancia. Si no entrena primero su integridad, perderá cualquier posibilidad que se presente. Si la entrena, el dinero se quedará con usted y crecerá, porque estará en manos de alguien competente para manejarlo. La educación financiera comienza en lo pequeño, en no gastar lo que no tiene, en apartar una porción de cada entrada, en eludir la deuda innecesaria, en registrar cada movimiento. Estos actos parecen triviales, pero son los que construyen confianza en sí mismo. Porque cada vez que cumple con ese orden se dice: puedo controlar mi vida. Y ese dominio no se limita al dinero, se expande a todo: su profesión, su físico, sus vínculos. Cuando domina sus costumbres financieras, aprende a dominarse como hombre, y ese autogobierno es lo que atrae riqueza, porque la abundancia siempre sigue a la estabilidad, nunca al caos. Otro error frecuente es pensar que trabajar más horas es suficiente. Puede elaborar sin pausa y aún así permanecer atrapado en la escasez, si no dirige su esfuerzo con sabiduría. La clave no es solo cuánto trabaja, sino en qué lo invierte. El hombre que se concentra en labores de bajo valor se agota y no progresa.
El que se enfoca en crear, en aprender, en resolver problemas relevantes, empieza a generar más valor y como consecuencia más dinero, porque el mercado siempre paga por el valor que aporta, no por las horas que se consume. Y esa es otra forma de disciplina, elegir en qué concentrar su energía. Recuerde que el dinero es consecuencia, nunca causa, no aparece por deseo ni por azar, aparece como resultado de la firmeza que mantiene cada día. Si quiere abundancia, no pida más dinero, pida más carácter, más claridad, más perseverancia, y cuando los tenga, el dinero vendrá solo, porque usted se habrá convertido en el tipo de hombre que lo atrae. La riqueza nunca llega a quienes la persiguen con angustia, llega a quienes se transforman en imanes de prosperidad a través de la constancia. La mayoría de los hombres vive esperando un golpe de suerte, la llamada que lo transforme todo, la oportunidad que surja de la nada, mientras dejan que los días pasen, gastan lo que no tienen, postergan lo esencial y se engañan con promesas vacías. Pero el dinero no respeta intenciones, respeta costumbres. El dinero no se fija en lo que dice que hará, se fija en lo que demuestra con acciones diarias. Si su vida está marcada por el orden, la perseverancia y el compromiso, el dinero lo buscará. Si está marcada por el desorden y la indolencia, el dinero lo eludirá, así de simple. Por eso debe comenzar cada día con una mentalidad clara. Hoy actúo como alguien que merece riqueza. Esto no significa aguardar sentirse motivado, significa tomar decisiones concretas que lo acerquen a su independencia financiera, ahorrar aunque sea una parte, cumplir con lo que promete, invertir tiempo en aprender algo nuevo, resistir la tentación del gasto superfluo. Cada una de esas acciones es pequeña en apariencia, pero enorme en consecuencia, porque está entrenando a su mente a comportarse como un hombre que ya vive en abundancia, y cuando la mente se convence, el dinero responde. Aquí quiero hacer una pausa para recordarle algo importante. Si este mensaje resuena con usted, suscríbase a este canal. Este es un espacio diseñado para quienes ya decidieron dejar atrás la mediocridad y construir disciplina en su vida. Y quiero hacerle una pregunta para que reflexione y me la deje en los comentarios. ¿Qué hábito financiero siente que debe cambiar de inmediato para empezar a atraer más dinero? Su respuesta honesta puede ser el punto de partida de su transformación. Comprenda lo siguiente. No se trata de hacer algo grandioso una sola vez, se trata de repetir lo correcto todos los días. La disciplina es acumulativa, cada día que controla su tiempo, su dinero y su energía, está construyendo un muro de seguridad a su alrededor. Ese muro lo protege de la escasez y lo impulsa hacia la abundancia. Pero cada día que se rinde a la inercia, que gasta sin pensar, que pierde horas en distracciones, está derribando ese muro y debilitando su futuro. Usted elige de qué lado vivir. Recuerde esta verdad. El dinero no llega a los que lo desean, llega a los que se vuelven dignos de él. Y la dignidad financiera se construye con disciplina, con menos palabras y más hechos, con menos quejas y más acción, con menos impulsos y más control. Si hace esto, si convierte la disciplina en un hábito irrompible, descubrirá que no necesitará perseguir el dinero. El dinero vendrá solo. Porque la abundancia siempre fluye hacia el hombre que vive preparado para administrarla. El dinero responde a una sola regla, siempre fluye hacia el hombre que se gobierna a sí mismo, un hombre que no puede dominar su apetito, que no puede resistir el impulso de gastar en lo que no necesita, que no puede sostener un plan con constancia, está declarando que no está listo para la abundancia, porque si no controla lo pequeño, ¿cómo controlará lo grande? El dinero no tolera la mediocridad, se queda solo con los disciplinados. Por eso volverse adicto al orden en sus finanzas no es opcional, es indispensable. Cada peso que gasta sin propósito lo aleja de su libertad. Cada peso que invierte con inteligencia lo acerca a ella. La diferencia entre ambos caminos no está en lo que gana, sino en lo que decide hacer con lo que tiene. El hombre común busca gratificación inmediata, compra sin pensar, se da lujos que no puede costear, vive atrapado en la urgencia del presente y al final se encuentra sin nada que lo sostenga. El hombre disciplinado, en cambio, aprende a posponer la gratificación. Acepta sacrificios hoy para construir libertad mañana. Esa diferencia de mentalidad es lo que separa a quienes se ahogan en deudas de quienes construyen patrimonio. El primero vive para impresionar a otros. El segundo vive para asegurarse un futuro sólido. El dinero no premia la apariencia, premia la coherencia. Y la coherencia significa gastar menos de lo que gana, invertir más de lo que consume y poner a trabajar sus recursos en lugar de dejarlos morir en caprichos pasajeros. Lo más interesante es que la disciplina financiera no solo cambia su bolsillo, cambia su identidad. Cada vez que ahorra, refuerza en su mente la idea de que controla su vida. Cada vez que invierte, se entrena para pensar a largo plazo. Cada vez que rechaza una compra innecesaria, se prueba a sí mismo que es más fuerte que sus impulsos. Esa confianza se acumula y con el tiempo lo transforma en alguien completamente distinto. En un hombre que ya no necesita perseguir el dinero,
porque el dinero empieza a fluir hacia él naturalmente. Recuerde que el dinero es un amplificador. Si hoy usted es disciplinado cuando tenga más, esa disciplina multiplicará su riqueza. Pero si hoy es desordenado cuando tenga más, ese desorden lo hundirá. Por eso, no espere a tener grandes ingresos para cambiar. Empiece ahora con lo que ya tiene desde el punto en el que está, porque lo que está construyendo no es solo un fondo, es un carácter. Y ese carácter es el que determina si el dinero se quedará con usted o si se le escapará de las manos. El dinero vendrá solo cuando su vida entera sea una prueba de que está preparado para recibirlo, no cuando lo desee, no cuando lo imagine, sino cuando lo demuestre. Y esa demostración no se hace con palabras, se hace con disciplina, ahorrando, invirtiendo, organizándose y sosteniendo un estándar alto cada día. Cuando su identidad y sus hábitos griten coherencia, el dinero responderá inevitablemente, porque la abundancia siempre sigue a los hombres que se gobiernan a sí mismos. El dinero no respeta sueños, respeta sistemas. Puede pasar horas visualizando, hablando de abundancia, deseando prosperidad, pero si no construye un sistema de disciplina que lo respalde, todo se queda en ilusión. El hombre que realmente atrae riqueza es aquel que convierte su vida en un conjunto de hábitos que producen valor. Se levanta con un plan, organiza su día, ejecuta con constancia, ahorra con rigor, invierte con inteligencia. No se trata de hacer algo extraordinario una sola vez, se trata de repetir lo correcto hasta que se vuelva automático. Esa repetición convierte el éxito en una consecuencia natural, y esa consecuencia se refleja en dinero que fluye sin que tenga que perseguirlo. La disciplina financiera y personal es acumulativa. Cada día que actúa con orden, cada decisión que toma en control, cada gasto que evita y cada inversión que realiza es un ladrillo más en la construcción de su libertad. Y aunque al principio parezca lento, con el tiempo esa estructura se vuelve imponente. El dinero empieza a llegar no porque lo busque, sino porque usted se convirtió en alguien capaz de manejarlo. Esa es la verdad que muchos no quieren aceptar. El dinero no resuelve los problemas, solo amplifica quién es. Si es débil, el dinero lo hará más débil. Si es disciplinado, el dinero lo hará más fuerte. Por eso debe volverse disciplinado antes de que llegue la abundancia para que cuando llegue se quede. El hombre en promedio vive reaccionando, gasta según lo que siente, trabaja según la presión, se mueve según las circunstancias. Pero el hombre que atrae riqueza vive planeando, gasta con intención, trabaja con propósito, actúa con visión. Esa diferencia crea mundos opuestos. Uno vive atrapado en la escasez justificándose con excusas. El otro vive construyendo un futuro sólido, sin necesidad de demostrarlo con palabras porque sus resultados hablan solos. Debe grabar en su mente una verdad inquebrantable. El dinero sigue al valor y el valor lo crea la disciplina. No hay otro camino. Cada vez que cumple con su rutina, que entrega más de lo esperado, que domina sus impulsos, está generando valor. Ese valor atrae confianza, abre oportunidades, multiplica ingresos. No hay misterio ni truco oculto. Si quiere que el dinero llegue solo, conviértase en un hombre tan disciplinado que el mercado, las personas y las oportunidades lo busquen a usted. Al final el dinero no es la meta, es el resultado. La meta real es convertirse en el tipo de hombre que vive con estándares tan altos que la abundancia no puede ignorarlo. Y cuando llegue a ese punto no tendrá que perseguir riqueza, la riqueza lo perseguirá a usted. El dinero nunca ha sido un fin en sí mismo. Siempre ha sido un reflejo del hombre que lo administra, y aquí está la verdad que muchos se niegan a aceptar. El dinero es disciplinado y por lo tanto solo se queda con quienes también lo son. Un hombre desordenado puede recibir una fortuna y verla desaparecer en cuestión de meses porque sus hábitos lo arrastran de vuelta a la escasez. En cambio, un hombre disciplinado, incluso empezando con poco, convierte cada recurso en semilla y esas semillas se multiplican hasta darle abundancia. Por eso digo que el dinero no llega por accidente, llega por atracción. Y esa atracción no se logra con deseos ni con palabras, se logra con sistemas de acción repetidos día tras día. Muchos hombres piensan que necesitan más ingresos para empezar a prosperar, pero eso es un engaño. Si no es capaz de manejar lo poco, tampoco manejará lo mucho. La verdadera riqueza no la construye quien más gana, sino quien más controla. Y ese control empieza en lo pequeño, en el hábito de anotar cada gasto, de separar un porcentaje para el ahorro, de invertir aunque sea una cantidad mínima, de vivir siempre por debajo de sus posibilidades. Estos hábitos son como cimientos invisibles que parecen no importar en el presente, pero que sostendrán todo lo que construya en el futuro. Sin ellos, cualquier ingreso adicional será como agua en las manos. Se escurre sin dejar rastro. Ser disciplinado con el dinero también implica aprender a posponer la gratificación. El hombre común busca el placer inmediato, compra lo que no necesita, se endeuda por cosas que solo impresionan a otros, sacrifica su futuro por un gusto momentáneo. El hombre disciplinado, en cambio, entiende que cada vez que pospone una gratificación, está construyendo libertad. Prefiere la incomodidad temporal a cambio de la abundancia futura.
Esa mentalidad lo separa del resto, porque mientras la mayoría se hunde en deudas, él acumula activos. Mientras la mayoría gasta en apariencia, él invierte en crecimiento. Mientras la mayoría vive para el momento, él vive para la libertad. El dinero también sigue al hombre que crea valor, y el valor no se improvisa, se construye con disciplina. La constancia en mejorar sus habilidades, en dar más de lo que se espera, en trabajar con excelencia incluso en lo invisible, lo convierte en alguien indispensable. Y cuando alguien se vuelve indispensable, el dinero lo persigue, porque el mercado siempre premia la utilidad, siempre paga más a quien resuelve problemas mejor que otros. No es cuestión de suerte, es cuestión de convertirse en alguien tan valioso que la abundancia no pueda ignorarlo. Pero lo más poderoso de la disciplina financiera es el efecto psicológico que tiene en usted mismo. Cada vez que se controla, cada vez que ahorra, cada vez que invierte, se envía un mensaje de fuerza: puedo confiar en mí. Esa confianza es la base de toda riqueza. Un hombre que confía en sí mismo, actúa con valentía, toma decisiones firmes, se atreve a avanzar. En cambio, el hombre que siempre se traiciona, que gasta lo que no debe, que posterga lo importante, se destruye por dentro antes de destruirse por fuera. La abundancia empieza en el interior, en la manera en que se relaciona con usted mismo. Por eso, si quiere que el dinero venga solo, debe empezar a vivir como un hombre digno de abundancia. No mañana, no cuando gane más, no cuando las condiciones sean ideales. Debe hacerlo hoy con lo que tiene, porque cada decisión que toma con disciplina es un imán que atrae prosperidad. Cada excusa, cada descuido, cada impulso mal manejado es una barrera que la aleja. El dinero no se esconde de usted, simplemente responde a lo que hace. Y cuando decida de una vez por todas vivir con orden, con control y con visión, descubrirá que no necesita perseguirlo. El dinero vendrá solo porque usted se habrá convertido en el hombre que siempre estuvo destinado a ser, alguien que gobierna su vida y por lo tanto gobierna su abundancia. El dinero sigue patrones tan claros que casi nadie quiere aceptar. Siempre se aleja del desorden y siempre se acerca al control. No importa cuán talentoso, inteligente o preparado sea un hombre, si su vida es caótica, el dinero no se quedará con él, se irá tan rápido como llegó porque la abundancia no soporta el desorden. En cambio, cuando un hombre decide poner en orden su mente, sus hábitos y sus finanzas, empieza a construir un imán que atrae riqueza. Y lo extraordinario es que este imán no se basa en suerte ni en oportunidades externas, se basa en lo que usted hace cada día. La disciplina es la única verdadera garantía de abundancia. Muchos piensan que el secreto está en trabajar más duro, en desgastarse durante largas horas sin descanso, pero eso es falso. El secreto está en trabajar con inteligencia, en enfocar su energía en actividades que realmente generan valor, en aprender a multiplicar en lugar de simplemente sobrevivir. La disciplina no consiste solo en levantarse temprano, consiste en dirigir cada minuto hacia lo que construye en lugar de lo que destruye. Y esa es la diferencia entre el hombre que apenas sobrevive y el hombre que prospera. El primero confunde movimiento con progreso. El segundo sabe que el progreso real es resultado de la acción enfocada y constante. Si quiere que el dinero venga solo, debe empezar por entrenarse en 3 disciplinas fundamentales: el control del tiempo, el control de la energía y el control del dinero mismo. El tiempo malgastado en distracciones es dinero que nunca existirá. La energía desperdiciada en quejas o excusas es dinero que nunca llegará. Y el dinero gastado sin propósito es riqueza que nunca crecerá. Cada una de estas áreas exige un dominio absoluto porque no puede esperar abundancia si tolera el desperdicio. El hombre disciplinado convierte cada hora en productividad, cada acción en avance, cada peso en semilla, y esa acumulación, aunque parezca invisible al inicio, termina por construir resultados extraordinarios. Debe grabar en su mente una verdad inquebrantable: la riqueza nunca empieza en el banco, siempre empieza en la mente. Si se ve como alguien escaso, actuará como escaso y confirmará su pobreza. Pero si se ve como alguien disciplinado, como alguien que merece abundancia, su mente lo guiará a actuar con coherencia. Y esas acciones coherentes sostenidas en el tiempo son las que inevitablemente lo colocan en un nivel de prosperidad al que otros nunca llegarán. Por eso, antes de esperar tener más, debe entrenarse a hacer más, porque el dinero siempre sigue al hombre que ya vive en el nivel que dice desear. Recuerde esto con total claridad: no hay fortuna que resista a un hombre sin disciplina, y no hay límite para la fortuna de un hombre disciplinado. La pregunta es simple: ¿qué reflejan sus hábitos hoy? Si reflejan caos, el dinero se alejará. Si reflejan orden, el dinero llegará. Y cuando finalmente se comprometa a sostener la disciplina sin excusas, descubrirá que no necesita perseguir riqueza, porque la riqueza, al reconocer un terreno fértil en su vida, empezará a buscarlo a usted, y ese será el punto de quiebre, donde su historia financiera cambie para siempre. El dinero no llega como un acto mágico, llega como consecuencia lógica de su manera de vivir,
Cada decisión que toma, cada hábito que sostiene, cada disciplina que practica es como una orden silenciosa que le envía al universo. Si esas órdenes son de desorden, pereza y mediocridad, el resultado será escasez. Pero si son de control, constancia y responsabilidad, el resultado será abundancia. No hay misterio. El dinero no distingue entre el que sueña y el que actúa. Siempre fluye hacia el que demuestra con hechos que puede manejarlo. Y esa demostración no ocurre de vez en cuando. Ocurre todos los días en lo pequeño, en cómo se organiza, en cómo administra, en cómo respeta su propio tiempo. El hombre que quiere prosperar debe entender que la riqueza no empieza en grandes negocios ni en inversiones millonarias. Empieza en lo cotidiano. Empieza en rechazar una compra innecesaria, en cumplir con el ahorro diario, en levantarse temprano cuando otros siguen durmiendo, en invertir su tiempo en aprender algo útil en lugar de perderlo en distracciones. Cada una de estas acciones es como una semilla, y cuando esas semillas se siembran con constancia, la cosecha es inevitable. Puede tardar, pero llega, porque el dinero no se oculta de nadie, simplemente responde al patrón que usted sostiene. La trampa en la que muchos caen es la búsqueda de atajos. Se lanzan a esquemas rápidos, a ilusiones de riqueza instantánea, apuestas que parecen fáciles y lo único que logran es perder lo poco que tenían y reforzar su frustración. El camino real hacia la abundancia nunca está en atajos, siempre está en la disciplina, porque la disciplina es lo único que puede multiplicar de manera segura y sostenida. Si quiere riqueza estable, debe construirla con hábitos estables. La constancia es más poderosa que cualquier promesa de éxito rápido. El dinero también sigue al hombre que se convierte en valioso, y el valor no nace de la suerte, nace del trabajo silencioso de todos los días. El que estudia más, el que practica más, el que se esfuerza en dar lo mejor, aunque nadie lo vea, ese es el que empieza a destacar. Y cuando destaca, las oportunidades lo buscan, porque el mercado no premia al que grita más fuerte, premia al que resuelve mejor. El dinero fluye hacia quien hace más útil la vida de otros, y esa utilidad solo se consigue con disciplina en el aprendizaje y en la acción. Debe grabar esto con fuego en su mente. No se trata de esperar que llegue el dinero, se trata de convertirse en el tipo de hombre al que el dinero no pueda resistirse. Un hombre confiable, constante, valioso, disciplinado. Un hombre que se respeta lo suficiente como para no traicionarse con excusas. Cuando logre esa transformación, la abundancia no será una meta, será una consecuencia natural, porque el dinero siempre termina persiguiendo al hombre que se gobierna a sí mismo. El dinero no es un misterio, ni un privilegio reservado a unos pocos. El dinero es un reflejo exacto de quién es usted, de los hábitos que sostiene, de la disciplina que practica y de la manera en que organiza su vida. Muchos hombres pasan años esperando el golpe de suerte, la llamada milagrosa, el negocio que lo cambiará todo, pero la verdad es que la suerte sin disciplina no sirve de nada, porque aunque el dinero llegue, se irá tan rápido como vino, y lo que queda al final es frustración, deudas y el mismo vacío con el que empezaron. La escasez no es producto de mala suerte, es producto de malos hábitos. La abundancia no es producto de un milagro, es producto de disciplina sostenida. El dinero no respeta intenciones, respeta coherencia, y esa coherencia se construye en silencio día tras día con cada decisión que toma. Un hombre disciplinado puede empezar con lo mínimo y convertirlo en riqueza. Un hombre indisciplinado puede recibir una fortuna y perderla en meses. Esa es la diferencia que lo explica todo. El dinero amplifica lo que usted ya es. Si es ordenado, multiplicará su orden. Si es caótico, multiplicará su caos. Por eso debe entender que el dinero no se busca, se atrae y se atrae a través de la disciplina, del control absoluto sobre sí mismo, de la capacidad de decir no a lo que lo debilita y sí a lo que lo fortalece. Cuando usted demuestra con hechos que sabe cuidar lo pequeño, la vida lo premia confiándole lo grande. Cuando demuestra que sabe multiplicar poco, el universo le confía mucho. Esa es la ley inquebrantable de la abundancia. Muchos se pierden pensando que necesitan ingresos más altos para prosperar, pero la realidad es que si no puede manejar 1000 tampoco manejará 10,000. Si no puede ahorrar una fracción pequeña, tampoco podrá ahorrar una grande. El dinero no lo cambia, lo expone. Y esa es la razón por la cual debe construir carácter antes de construir riqueza, porque si no lo hace, cualquier abundancia que llegue será efímera. La disciplina financiera empieza en lo más básico: gastar menos de lo que gana, ahorrar de manera sistemática, invertir con visión, rechazar la deuda innecesaria, usar el tiempo para crear valor en lugar de desperdiciarlo en distracciones. Puede parecer duro, pero esa dureza es lo que lo separará de los que siempre hablan y nunca logran. El hombre que se convierte en disciplinado no solo cambia sus finanzas, cambia su identidad. Cada vez que ahorra en lugar de gastar, refuerza en su mente la idea de que tiene control. Cada vez que invierte, se entrena para pensar en el futuro. Cada vez que cumple con lo que prometió, se demuestra que puede confiar en sí mismo.
Esa confianza acumulada es más valiosa que cualquier cheque, porque lo convierte en alguien capaz de sostener abundancia sin miedo a perderla. Y cuando otros siguen atrapados en la ansiedad del dinero, usted vivirá en paz, sabiendo que cada peso que entra en su vida tiene un propósito y cada decisión que toma lo fortalece. El dinero también sigue al valor. Si quiere atraer más, debe convertirse en alguien que vale más. Y el valor no está en lo que dice, está en lo que aporta. Un hombre disciplinado estudia, practica, mejora, se vuelve más productivo, más útil, más confiable. Y cuando alguien se vuelve indispensable, el mercado lo premia. Esa es la verdadera fórmula. Más disciplina, más valor, más abundancia. No es magia, es causa y efecto. Si deja de perder tiempo en excusas y empieza a crear soluciones, el dinero será una consecuencia inevitable. Al final, debe entender lo esencial. La riqueza no empieza en la cuenta bancaria, empieza en la mente. Y la mente solo se transforma con disciplina. Puede repetir frases positivas todo el día, pero si sus hábitos son débiles, seguirá en la misma escasez. Puede soñar con abundancia, pero si no cambia su manera de vivir, seguirá siendo un sueño. El dinero vendrá solo cuando su vida entera grite disciplina en su tiempo, en sus gastos, en su trabajo, en su carácter. Y cuando llegue no será un accidente, será una consecuencia lógica. Recuerde esto con absoluta claridad. El dinero no se persigue, se atrae, y se atrae cuando usted se convierte en un hombre tan sólido, tan confiable, tan disciplinado, que la abundancia no tiene más opción que quedarse. No importa de dónde venga, no importa cuánto tenga ahora, si decide vivir bajo estándares más altos, el dinero lo buscará, porque la abundancia siempre se acomoda en la vida de los hombres que están listos para recibirla. Y estar listo no significa esperar, significa actuar con disciplina hoy mismo. Esa es la verdad más poderosa. Su futuro financiero no depende de la suerte, depende de usted, y lo que haga hoy, aquí y ahora puede ser el inicio de la vida abundante que siempre soñó.